Hola a todos, soy Alexandra Serrano Chía y soy estudiante de segundo semestre de biología. Por esta razón, el día de hoy les hablaré de una figura extremadamente importante para la biología. Y no solo eso, sino para el mundo científico y para la sociedad en específico. Les estoy hablando de Charles Darwin. Creo que como muchos de ustedes saben, lo habrán visto en algún momento en su colegio y habrá marcado una parte importante del conocimiento acerca de las especies. Pero empezamos. ¿Quién es Charles Darwin? No solo puedo pararme aquí y decir, inventó esto y esto. No. Vamos a empezar por su niñez, cómo creció y cómo llegó hasta donde estuvo. En el siglo XIX nació un niño curioso que cambiaría la forma en que entendemos la vida en la Tierra. Su nombre es Charles Darwin. Este es un relato de su infancia y cómo su espíritu inquisitivo lo llevó a revolucionar la ciencia. Nació en Inglaterra en 1809, en una familia acomodada bien económicamente y social. Desde una temprana edad mostró un interés innato por la naturaleza. Pasaba su tiempo cazando ratas, animales y escarabajos. Tenía una capacidad innata para observar todo lo que estuviera en su entorno natural. Durante su niñez, Charles Darwin se encontraba acompañado por su padre, que se desempeñaba como médico y cura, y por Erasmus Darwin, que era su abuelo, una persona muy importante e influyente en la historia de Darwin, ya que, aunque no lo sabían, él de cierta forma también aportó ideas que se asemejaban a las que presentó su nieto en la teoría de la evolución, ya que por medio de la observación y la escritura de varios poemas, ya que él era filósofo natural, pudo observar el cómo las especies van variando en un tiempo determinado, lo cual es el postulado principal de la teoría de la evolución. Lo loco es que ni siquiera habían hablado sobre esto y el abuelo ya tenía cierta idea sobre esto. Todos en la familia de Darwin eran biólogos. Sin embargo, por medio de una carta que publicó Darwin, se puede dar a conocer que su relación con su padre era un poco dura. Él era como muy firme con él y no quería que perdiera el tiempo observando animales por ahí o siendo el naturalista desempleado. Entonces, cuando llegó la edad en la que un joven se supone que debe entrar a estudiar, él entró a estudiar medicina. El problema era que Charles Darwin le tenía miedo a la sangre. Entonces, wow, no pudo entrar, ver cuerpos, ver sangre. Entonces ahí fue cuando se dio cuenta: papá, esto no es lo mío, lo siento. Y luego, por segunda opción, intentó ser cura, ya que su padre también llegó a ejercer como cura. Mas sin embargo se dio cuenta que la forma en la que él pensaba era demasiado racional. Por ende, tenía bastantes ideas sobre naturaleza, especies e incluso sobre biología, sin saber que las tenía, que iban en contra como de las ideas religiosas implantadas por el sistema. Por eso también, por una segunda vez, llegó rendido ante su padre a decirle: lo siento, pa, esto no es lo mío. A los 22 años, su padre, al tener buenas conexiones, le consiguió embarcarse en una expedición llamada HSM Beagle, donde él entraría en esta expedición por mar, se transportaban en barquito, para hacer como observaciones y anotar todo lo que observara. Porque esto ya que su padre ya sabía que su hijo era bastante curioso, y estos viajes le sirvieron mucho para formular la teoría de la evolución. Uno de los lugares como más importantes para la documentación de Darwin como naturalista en esta expedición fueron las Islas Galápagos, ya que en estas islas Darwin pudo como tomar apuntes y observar las diferencias de diferentes organismos que habitaban allí. Un claro ejemplo de esto fueron las tortugas. Sí, las tortugas. ¿Por qué las tortugas? Ya que Darwin notaba que tenían diferencias en su tamaño, en el tamaño del caparazón o su forma, y también en la longitud de su cuello.
Por lo menos Darwin había notado que las tortugas en diferentes islas tenían, digamos, caparazones de diferentes formas. Por ejemplo, algunas podían tener caparazones más curvos, mientras que otros tendían a ser más planos. De hecho, Darwin notó que las tortugas de diferentes islas tenían caparazones con formas ligeramente distintas. Por ejemplo, algunas tenían caparazones curvos, mientras que otras tenían caparazones más planos. También observó que las tortugas de las islas con vegetación más baja tendían a tener caparazones más grandes, lo cual les permitía alcanzar alimentos más altos. De hecho, estas observaciones hechas por Darwin en las Islas Galápagos acerca de las tortugas fueron demasiado importantes para la formulación de su teoría, ya que le llevaron a concluir que las diferencias en las características de las tortugas estaban tal vez relacionadas con sus hábitats y que estas variaciones podrían llegar a explicarse a través de la selección natural, un postulado que llegó a presentar un tiempo después. También llegó a hacer observaciones en pinzones, donde notaba la diversidad de picos y la relación con la alimentación. Esto porque observó que los pinzones de diferentes islas tenían picos de formas distintos dependiendo de su tipo de alimentación. Por ejemplo, los pinzones con picos más largos podían alimentarse mejor de néctar, mientras que los que tenían picos más fuertes se especializaban en comer semillas duras. Y con la observación de las tortugas y los pinzones, Darwin hizo como, ¿por qué hay tanta variedad de una tortuga y en esta isla tiene el caparazón de esta forma y en otra isla lo tiene de esta forma? ¿O porque hay un pájaro con el pico más delgado para captar néctar y el otro rompe semillas? ¿Por qué se da eso? Esto llevó a Darwin a pensar de que las especies venían de un solo ancestro en común y de ese ancestro se habían ligado como un arbolito, o sea, como una especie de árbol habían salido otras especies de un mismo ancestro en común que compartían eso, pero tenían como sus propias características. Y esas características se les denomina en un árbol filogenético. Para esto, Darwin llegó a la siguiente conclusión. Esta fue básicamente que las diferencias entre pinzones se debían debido a la adaptación a diferentes ambientes y recursos alimentarios, tipo el tipo de dieta que tuviera este organismo. En otras palabras, básicamente los pinzones habían evolucionado a lo largo de un tiempo muy importante. No evolucionan en 3 días, 5 días, un mes, un año. No, es en el transcurso del tiempo. Debe ser un periodo pues bastante largo de tiempo para adaptarse pues a las condiciones específicas de cada isla. Y pues esta observación fue fundamental para el desarrollo de su teoría de la evolución por selección natural. A su vez, él postuló que las especies no eran inmutables, lo cual se venía creyendo de Darwin para atrás. Entonces él rompió como ese canon científico y dijo, no son inmutables y estas van cambiando a lo largo del tiempo por la presión de un ambiente, que sería la selección natural. Por eso, aquellos individuos de una especie que tenían como tipo características que les permitían sobrevivir y reproducirse, estos eran los que mejor se iban a adaptar y iban a sobrevivir, mientras que los demás simplemente iban a ser como un tipo de ensayo de error evolutivo. Y pues para finalizar, pues Darwin llegó a la conclusión de que pues con este pequeño tipo de variaciones en el genotipo y el fenotipo, a lo largo del tiempo era como se generaban nuevas especies y aquellas que estuvieran bien adaptadas según las condiciones, o sea, según la selección natural, esas eran las que se iban a quedar y las que no simplemente iban a desaparecer.